el coaching es entrenar a las personas o entrenar básicamente cualquier objetivo que yo tenga. Bueno, mi experiencia y mi especialización es en el coaching emocional. ¿Por qué en el coaching emocional? Porque en la actualidad necesitamos controlar nuestras emociones. La inteligencia emocional es lo que nos hace razonar a través de nuestra experiencia y llegar a llegar a adoptar mejores oportunidades que nos ofrece la vida. No es como el tipo que muchas personas consideran que es como la parte que venimos a hacer el instruismo a los psicólogos. No, nosotros no le vamos a decir tienes que hacer esto, lo vas a hacer así, te vas a sentir así. No, le vamos a dar herramientas para que la persona busque dentro de sí cuáles son sus fortalezas, de qué manera va a eliminar sus debilidades y cómo va a llegar a alcanzar ese objetivo tan deseado. Cuando migramos es una pérdida, estamos perdiendo, pero no sabemos que a futuro estamos ganando. Entonces básicamente, o sea, si enfocamos todo o generalizamos todo, encerramos todo lo que quieren decir las emociones, cuando migramos sentimos todas a la misma vez. A veces sentimos alegría porque es algo nuevo, porque es algo que no conocemos, pero también sentimos dolor por algo que dejamos. ¿Por qué sería importante que las personas que se encuentran en este proceso de migración pudiesen optar por el coaching? Es muy interesante, ¿por qué? Porque el coaching, como te acabo de decir, te va a ayudar a alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. Pero si nos centramos en lo negativo, es donde empezamos a ver que la migración se vuelve cautiva, se vuelve un caos, porque no entendemos que el cambio es lo que necesitamos para evolucionar. Pero si tú estás pensando todo el tiempo en lo que yo tenía, lo que yo dejé, lo que yo hacía, realmente no vas a encontrar soluciones. ¿Qué puedes hacer? Bueno, buscar de una manera creativa, de una manera de expandir tus conocimientos, buscando alternativas que sean de tu competencia. Y que lo que puedo construir está aquí. Entonces, ¿por qué no vivir lo que estoy viviendo y construir desde ahora sin culparme por lo que pasó y sin anticiparme a lo que va a pasar? Simplemente viviendo cada etapa como debe ser, de la mejor manera, rodeándome de personas que integren para mí lo mejor. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta sirve para que tú te descubras. Esta herramienta sirve para que tú encuentres dentro de ti la sanación. Es importante saber que el coaching te puede ayudar para empoderarte, te puede ayudar a soltar los miedos, autoestima, a las personas que desean emprender, a motivarlos. También es importante saber que no tenemos una fórmula mágica. En realidad, es la persona que se compromete a accionar para lograrlo.